Hola, ¿cómo están? Continuamos con el módulo de Access, continuamos hablando de tablas. Ahora vamos a ver cómo crear una máscara de entrada, qué es lo que sería, cómo se hace un asistente para búsqueda, que sería algo así como una lista desplegable, el equivalente a una lista desplegable en Excel. Y vamos a hablar también de las propiedades del campo, que es esta parte inferior que tiene cada uno de los tipos de datos. Bueno, cédula de identidad. Si yo acá le digo texto corto, van a ver que hay una opción aquí debajo que dice máscara de entrada. Y tiene al costadito tres puntitos. Si yo aprieto en los tres puntitos, a lo que llama es al asistente para máscara de entrada. Y acá tenés, visualizamos diferentes ejemplos de máscara de entrada. Fecha mediana, hora, fecha corta, número de cuenta del banco. Ven que en algunos casos es especial porque tiene espacios en el medio. Código postal, identificación personal, el número de teléfono con el paréntesis. ¿Tá? Ahora, ahí está. Si yo ahora le digo siguiente, puedo yo crear una máscara de entrada. ¿Por qué sale el 0 y el 9? Bueno, esto es así. El 0 significa que el número que va acá no es obligatorio. Mejor dicho, me retracto. El 0 es entrada obligatoria y el 9 es no obligatoria. O sea, yo voy a crear una máscara de entrada para la cédula. Cédula. El primer, un ejemplo de cédula. Un ejemplo de cédula sería 1.234.56-8. Esto es una cédula, en este caso para Uruguay. ¿Cómo sería la máscara de entrada de la cédula? Bueno, el primer número, el 1, obligatoriamente puedo omitirlo, por lo tanto ahí va un 9. ¿Qué significa que va un 9? Que la persona puede omitir ese número o no. Después van ceros porque obligatoriamente puedo poner un número ahí y un 0. Esta sería la máscara de entrada. Además, yo elijo el marcador de posición. ¿Qué es el marcador de posición? Mira, cuando yo elijo esto y hago clic acá, ¿ves que aparecen guiones bajos? Bueno, ese es el siguiente símbolo que yo voy a elegir. Por ejemplo, yo quiero guión bajo. Y el tercer dato que vos vas a elegir es si querés que se guarden los símbolos con los puntos. Por ejemplo, mira, acá tiene paréntesis. Vos querés que se guarde con los paréntesis o sin los paréntesis. Si pones con los paréntesis, la opción es 1, o sea, completo, como está la máscara, o sea, por ejemplo, acá sería con el guión, con los puntos. Y si pones 0, solamente se guardan los números. Esto, vos lo que haces es ponerlo aquí debajo, y cuando le das Enter, vas a ver si ella lo aceptó o no. Y lo otro que podés hacer es probarlo, ¿no? Venís acá, le decimos que sí, que lo guarde. Y cédula, mirá lo que pasa. Acá es todo 1. Bueno, me parece que hay algo mal. Vamos a probarlo. Vamos a poner una cédula. Bueno, ahí lo admitió. Lo que les decía, ID 1. Si yo completo todos los datos y paso a la fila de acá abajo, este va a ser el ID 2 y así sucesivamente. Bueno, a ver cómo está guardando. Sí, lo guardó bien. Perfecto. Así que esta es la máscara de entrada para la cédula. Cédula. ¿Sí? ¿Solo existe una para la cédula? No. Podés hacer una máscara de entrada para todos los campos. Lo que pasa es que hay campos, por ejemplo, el nombre y el apellido, que no siempre tienen la misma cantidad de caracteres. Hay nombres más cortos y nombres más largos. Por eso se deja libre. Hasta 20 espacios vos podés poner lo que quieras. En el caso de las tarjetas,
Yo acá quiero hacer una lista de mis tarjetas o de las tarjetas que le voy a dar la opción. Asistente para búsqueda, que es lo siguiente que íbamos a hablar. Asistente para búsquedas, que sería una lista desplegable en Excel. Deseo que el campo de búsqueda busque, no, yo voy a escribir mis valores, le voy a dar siguiente. ¿Lo querés en una columna o en dos? No, en una sola. Tarjeta B, tarjeta C y tarjeta D. Siguiente. Quiero permitir varios valores. Vieron que se tildó automáticamente limitar a la lista. Finalizar. Si esto lo pruebo, ahora sí puedo hacerlo. Y ahí quedó perfecto. Tiene tarjeta A, tarjeta C. Muy bien. Bueno, eso entonces es una lista desplegable que en Access se llama asistente para búsqueda. Y si ustedes cambian aquí en las propiedades del campo, en origen van a ver que las opciones están entre comillas separado por un punto y coma. ¿Sí? Bueno, perfecto. Dijimos que vamos a hablar ahora de las propiedades del campo. ¿Qué serían las propiedades del campo? Bueno, los campos son configurables. Así como en texto corto nosotros pusimos el tamaño, vamos a ver que hay otras opciones además del tamaño del campo. Por ejemplo, el formato. En este caso que vamos a elegir, por ejemplo, fecha y hora. Vieron que aparece el formato, máscara de entrada, título. Salario bruto sale euro. No quiero en euro, lo quiero fijo. Bueno, vamos a ver en general. El formato que sale acá, en este caso que es un texto, no sale. Título, ¿qué sería el título? El título que quiero que aparezca. ¿Cómo el título que quiero que aparezca? Claro, capaz que yo quiero que diga nombre del cliente, apellido del cliente, y acá lo quiero acortar. Bueno, el título va a ser la palabra o el texto que salga acá. Por ejemplo, la mayoría de las personas a las cuales les tomo los datos, su salario bruto es 50.000 pesos. Entonces ahí puedo fijar lo que se llama el valor predeterminado. ¿Qué es lo que hace esto? Que cuando yo ingreso los datos, automáticamente ya sale 50.000, no lo tengo que ingresar yo. Regla de validación, texto de validación. Regla de validación, por ejemplo, mis clientes no pueden ganar menos de 20.000 pesos. Por lo tanto, regla de validación, tienen que ser los sueldos mayores a 20.000. Y acá pones el texto que de alguna manera ayuda a entender cuando te dé un error. Por ejemplo, texto de validación. Los ingresos brutos permitidos deben ser mayores a pesos 20.000. ¿Esto qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo siguiente. Si yo pongo un sueldo 1.500 y le doy enter, me dice los ingresos brutos, o sea, acá me aparece el texto que puse anteriormente. Por lo tanto, no me deja pasar. Acá la única manera es dándole escape. ¿Sí? Para eso sirve el texto de validación. El texto de validación es un complemento de la regla de validación. Por ejemplo, en las tarjetas acá en regla de validación pueden ser estas 4, A, B, C o D. Cuando es más de una, se pone O. A, O, B, O, C, O, D. El valor va entre comillas. A, O, B, O, C, O, D. Y acá debería poner un texto. Las tarjetas permitidas son las siguientes. Bueno, ¿sí? Eso es en propiedades del campo. Otra propiedad del campo es requerido. ¿Qué significa requerido?
Requerido significa que es un campo obligatorio, o sea, si no lo puedes dejar en blanco. Es un campo requerido y las opciones son no o sí. Por ejemplo, un campo requerido podría ser el nombre, la cédula, la fecha de nacimiento. Son campos requeridos, o sea, no los puedo dejar en blanco. Si no tengo esos datos, no puedo continuar. Bueno, y las otras opciones no repercuten mucho en el proceso. Generalmente, además, cuando yo me voy parando, aquí al costado te sale una suerte de ayuda. ¿Sí? Tamaño de campo, formato, etcétera. Por supuesto que hay campos que no tienen tantas opciones. Por ejemplo, observaciones, foto, objeto lee, hipervínculo, tarjetas, salario, fecha y hora, etcétera. Lo guardamos. Se han cambiado las reglas de integridad. Es posible que los datos... ¿Esto qué significa? Esto significa que seguramente en mi base de datos yo tenga datos que no cumplen con el criterio que puse posteriormente. Por ejemplo, acá el sueldo bruto dice 0. Sin embargo, yo le puse una regla de validación que solamente pueden ser mayores a 20.000. Entonces no tiene sentido. ¿Tá? Eso es lo que me está diciendo. Él igualmente me deja continuar, pero me lo advierte. Me dice, mira que pusiste esto, sin embargo estás poniendo otra cosa.